El mito de la protección perfecta nació de un deseo humano tan antiguo como el miedo mismo, la necesidad de sentirse a salvo bajo un cielo que, durante la Guerra Fría, podía convertirse en un campo de fuego en cuestión de segundos. Estados Unidos prometió lo imposible, un escudo capaz de interceptar cualquier amenaza antes de que tocara tierra. Así nació el MIM-104 Patriot, el sistema antimisiles que pretendía desafiar a la gravedad, al tiempo y al pánico. Pero con los años, ese símbolo de confianza comenzó a resquebrajarse. ¿Qué sucede cuando el escudo más avanzado del mundo revela que su poder era más político que técnico? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Nacido del miedo y la ambición, el Patriot no fue un simple proyecto militar, sino el reflejo de una época en la que la humanidad entera respiraba tensión. La Guerra Fría había dividido al mundo en dos hemisferios ideológicos, y el cielo se convirtió en el nuevo campo de batalla. En los laboratorios de Raytheon, ingenieros norteamericanos trabajaban bajo la presión de una verdad aterradora. Un solo error en los cálculos podía significar la aniquilación de ciudades enteras. Fue en ese contexto donde nació la idea de un escudo, que detendría el fuego antes de que tocara el suelo. Era el intento de dominar el miedo, de ponerle límites al caos invisible que recorría el aire. La génesis del MIM-104 Patriot comenzó oficialmente a finales de los años 60, cuando el ejército de los Estados Unidos buscaba reemplazar dos sistemas ya envejecidos. El Nike Hércules, diseñado para interceptar bombarderos a gran altitud, y el MIM-23 Hawk, limitado en su cobertura. Ambos eran productos de una era analógica, incapaces de responder a la velocidad de la amenaza soviética. El nuevo sistema debía ser digital, móvil y capaz de actuar en segundos. Así nació el programa SAMD, Surface to Air Missile Development, que más tarde adoptaría un nombre cargado de simbolismo, Patriot, abreviatura de Fast Array Tracking Radar to Intercept on Target. En otras palabras, un radar de fase electrónica capaz de seguir y destruir. Los primeros años fueron un desafío constante. La tecnología que prometía el Patriot no existía aún. Raytheon debía crear un radar multifunción sin precedentes, el AN/MPQ-53, un equipo que podía buscar, identificar, rastrear y guiar misiles de manera simultánea. Cada haz del radar era controlado electrónicamente sin necesidad de mover antenas, lo que permitía una velocidad de respuesta inédita. Su antena, de 2,4 metros de ancho, operaba en banda G y podía rastrear más de 100 blancos al mismo tiempo, mientras dirigía hasta 9 misiles a la vez. Todo esto con una precisión de centímetros. A nivel estructural, el sistema Patriot estaba compuesto por 6 elementos fundamentales: el radar AN/MPQ-53, la estación de control de fuego, FS, el grupo de potencia EPP-3, los lanzadores M901, los misiles MIM-104 y los vehículos de apoyo logístico. El corazón del sistema era el radar, pero el cerebro estaba en la FS, una cabina herméticamente sellada desde donde los operadores controlaban las trayectorias, las prioridades y los tiempos de respuesta. Allí, entre pantallas verdes y luces intermitentes, se tomaban decisiones que podían cambiar el curso de una guerra. Los ingenieros decían que el Patriot era una extensión del instinto humano, solo que más rápida, más fría y más precisa. El misil MIM-104 original fue diseñado con un cuerpo cilíndrico de 5,31 metros, un diámetro de 0,41 metros y una envergadura de aletas de 0,92 metros. Su peso total alcanzaba los 700 kilogramos, impulsado por un motor de combustible sólido Hércules M112, un sistema monobloque sin etapas que garantizaba un empuje constante de 110 kilonewtons durante su fase de ascenso. Alcanzaba velocidades superiores a Mach 2,8, lo suficiente para interceptar aeronaves o misiles tácticos en un rango de hasta 70 kilómetros. Su cabeza de guerra, una ojiva de fragmentación de 90 kilogramos,
Utilizaba espoleta de proximidad para detonar cerca del objetivo, liberando una nube de metralla de tungsteno capaz de pulverizar cualquier estructura metálica en su radio letal. Cada batería Patriot requería cerca de 90 hombres para operar y mantener el sistema. El costo de una sola batería, con radar, lanzadores y centro de control, superaba los $1.000 millones a precios de los años 80. Un misil, individualmente, costaba alrededor de 3 millones. Era un lujo que pocos países podían pagar, pero un lujo que todos querían tener. La construcción del Patriot fue también una carrera industrial. Más de 350 contratistas secundarios participaron en su fabricación, desde los motores en California hasta los sistemas de guiado en Massachusetts. Raytheon, su fabricante principal, se convirtió en símbolo de la defensa occidental, mientras el gobierno estadounidense lo promovía como un proyecto de seguridad nacional. Las primeras pruebas operativas se realizaron en el White Sands Missile Range, Nuevo México, en 1976. Los resultados iniciales fueron irregulares. Algunos misiles fallaron por errores en el sistema de guiado, otros explotaron antes de alcanzar sus blancos. Pero con el tiempo, la tasa de éxito superó el 80%, y el programa fue aprobado para producción en masa. A nivel técnico, el Patriot representaba una revolución. Su sistema Track Via Missile, TVM, permitía que el radar terrestre siguiera tanto al objetivo como al misil interceptador, calculando la diferencia entre ambos y transmitiendo correcciones en tiempo real. Esto evitaba que el misil cargara con un radar propio, reduciendo peso y aumentando velocidad. La comunicación bidireccional entre el misil y el radar ocurría en microsegundos, algo impensable una década antes. Además, el Patriot introdujo el concepto de Engagement Envelope, una zona tridimensional de destrucción calculada por computadora, que determinaba la trayectoria más eficiente para alcanzar al enemigo sin desperdiciar combustible ni energía. La carrera tecnológica no se libraba solo en Estados Unidos. En el otro extremo del mundo, la Unión Soviética avanzaba con su propio sistema S-300, diseñado para neutralizar amenazas similares. Las comparaciones eran inevitables. El Patriot tenía mejor precisión, pero menor movilidad. El S-300 podía desplegarse más rápido, pero dependía de radares más lentos. Donde el Patriot brillaba era en su integración. Podía coordinarse con aviones AWACS, radares terrestres y otras baterías en red, creando un muro invisible de defensa. Era el sueño de todo estratega. Una malla electrónica capaz de anticipar la muerte antes de verla venir. En los años 80, Estados Unidos desplegó las primeras unidades en Alemania Occidental, Corea del Sur y Japón, 3 puntos estratégicos ante la amenaza soviética y norcoreana. Más de 200 baterías fueron producidas entre 1980 y 1990, con más de 6.000 misiles listos para ser lanzados. Los entrenamientos eran intensos, las tripulaciones debían memorizar secuencias de disparo, aprender a recalibrar el radar en segundos y reaccionar ante cualquier interferencia electromagnética. Un pequeño error humano podía desviar un misil en pleno vuelo, con consecuencias desastrosas. Durante esos años, el Patriot no disparó un solo misil en combate, pero su mera presencia tenía un efecto psicológico poderoso. En Europa, las poblaciones cercanas a las bases militares veían aquellos enormes camiones con lanzadores como un símbolo de protección. En Estados Unidos, los medios lo presentaban como una joya tecnológica, el escudo de la libertad. Sin embargo, entre los círculos militares, algunos ingenieros sabían que el sistema tenía limitaciones. Los sensores podían saturarse ante múltiples amenazas simultáneas, y la precisión del radar disminuía con el calor y la humedad extrema. Era un coloso digital, pero aún tenía pies de barro. A medida que la década terminaba, la tensión mundial no disminuía. Los misiles balísticos se multiplicaban en arsenales del Medio Oriente, y la posibilidad de una guerra en el Golfo era cada vez más real. Los estrategas sabían que tarde o temprano el Patriot sería puesto a prueba, no en un laboratorio, sino en el campo de batalla. Y cuando ese día llegara, el mundo sabría si el escudo funcionaba, o si el mito se derrumbaría ante el fuego real. Cuando el MIM-104 Patriot fue desplegado en el desierto del Golfo Pérsico en 1991,
El mundo entero observó cómo el mito se ponía a prueba. Durante años, el sistema había sido presentado como un escudo impenetrable, capaz de derribar cualquier amenaza que cruzara los cielos. Pero el desierto no perdona los errores, y aquel escenario dorado por el sol fue el primero en exponer una verdad incómoda. La perfección militar, como la fe, solo existe hasta que se enfrenta a la realidad. ¿Qué sucede cuando la tecnología en la que confías para salvar vidas te muestra que no es infalible? La Guerra del Golfo fue el primer conflicto en el que el Patriot entró en combate real. Las tropas estadounidenses lo llevaron a Arabia Saudita e Israel con el objetivo de interceptar los misiles Scud lanzados por Irak. Estos Scud-B, versiones modificadas del soviético R-17 Elbrus, medían 11,25 metros, pesaban 5.900 kilogramos y viajaban a velocidades cercanas a Mach 5. Al ser misiles balísticos de corto alcance, su trayectoria los hacía impredecibles. Saddam Hussein los utilizó como herramienta de terror, apuntando contra civiles, bases militares y centros estratégicos. Cada vez que uno era lanzado, las sirenas en Riad, Tel Aviv o Daran rompían el silencio de la noche. El Patriot debía ser la respuesta. Las baterías PAC-1 y PAC-2 fueron desplegadas a toda prisa, con equipos que apenas habían completado sus ciclos de entrenamiento. El sistema fue adaptado sobre la marcha para interceptar misiles balísticos, aunque su diseño original se centraba en aeronaves. En cuestión de semanas, se instalaron más de 30 baterías entre Arabia Saudita e Israel. Los soldados dormían junto a los lanzadores, y los técnicos pasaban horas recalibrando los radares SAM/diagonal MPQ-53 bajo temperaturas de 50 grados. El primer enfrentamiento ocurrió el 18 de enero de 1991. Un Scud iraquí fue lanzado hacia Daran, y el radar Patriot detectó su firma a 85 kilómetros de distancia. 2 misiles MIM-104 fueron disparados. Las cámaras de CNN captaron las luces que cruzaban el cielo y la posterior explosión. El público celebró. El Pentágono declaró una efectividad del 80% en Arabia Saudita y del 50% en Israel. Los titulares hablaron de el escudo milagroso. Pero tras la euforia, los analistas comenzaron a notar inconsistencias. No había pruebas concluyentes de que los misiles interceptores realmente destruyeran los Scud. En muchos casos, las explosiones se producían después del impacto en tierra. Un informe de la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos, GAO, reveló meses después que la tasa real de éxito había sido inferior al 10%. El problema estaba en la física. Los Scud se desintegraban parcialmente al reingresar en la atmósfera, generando múltiples fragmentos. El radar Patriot, diseñado para rastrear objetos completos, confundía estos pedazos con el objetivo principal. Además, una falla en el reloj interno del software hacía que el radar desviara su cálculo con cada hora de funcionamiento continuo. Después de 100 horas sin reinicio, el error acumulado alcanzaba los 0,34 segundos, suficiente para que el sistema dejara de rastrear el blanco en tiempo real. El 25 de febrero de 1991, esa falla costó vidas. Un Scud cayó sobre un cuartel estadounidense en Daran, matando a 28 soldados e hiriendo a más de 100. El radar Patriot no logró detectarlo a tiempo debido a la desviación temporal de su reloj digital, que no había sido corregido durante más de 4 días. Ese día, la confianza en el sistema se rompió junto con los muros del cuartel. El informe técnico posterior, firmado por el Army Ballistic Missile Defense Command, señaló que una simple actualización de software habría evitado la tragedia. Los testimonios de los sobrevivientes son estremecedores. El sargento William M. Kenna relató: "El cielo estaba lleno de luces, y creímos que todo estaba bajo control. Un segundo después, todo se volvió fuego. No entendí lo que había pasado hasta que vi los cuerpos". Otros operadores, como el teniente Jerry Burnett, describieron la frustración de ver el radar congelarse en el momento del impacto. Era como ver el error venir en cámara lenta, y no poder hacer nada, declaró en 1992 ante una comisión del Congreso. Tras la guerra, el mito comenzó a desmoronarse. El Pentágono, que inicialmente había declarado una efectividad superior al 90%, tuvo que rectificar sus cifras. El propio Congreso de Estados Unidos encargó una auditoría independiente.
Los resultados fueron devastadores. De los 158 misiles Patriot disparados, solo 45 lograron intercepciones confirmadas, y de esos, menos de la mitad destruyeron completamente su objetivo. La diferencia entre la propaganda y la realidad quedó al descubierto. Técnicamente, el Patriot PAC-1 no estaba diseñado para el tipo de amenaza que enfrentó. Los misiles balísticos exigían un tiempo de reacción inferior a los 10 segundos y una capacidad de guiado con precisión milimétrica. El sistema Track Vía Missile del Patriot, aunque avanzado, tenía limitaciones al procesar múltiples objetivos que se fragmentaban. A eso se sumaban las condiciones extremas del desierto. Las tormentas de arena afectaban el radar, las altas temperaturas deformaban los circuitos y la falta de mantenimiento continuo reducía la fiabilidad de los sistemas de refrigeración. Sin embargo, el fracaso no fue absoluto. A pesar de los errores, el Patriot demostró algo más profundo: la necesidad urgente de una defensa antimisiles moderna. En 1992, el programa fue completamente revisado, dando paso a la versión PAC-2, que introdujo cabezas de guerra más potentes y un radar actualizado con mayor discriminación de objetivos. Se mejoró el sistema de refrigeración, el algoritmo de guiado y se amplió el rango efectivo hasta 160 kilómetros. En los años siguientes, el Patriot volvió a ser desplegado en varias regiones: Kuwait, Corea del Sur, Alemania y Japón. En 2003, durante la invasión de Irak, las baterías PAC-2 y PAC-3 fueron usadas intensivamente para proteger las fuerzas aliadas. Los resultados fueron mejores, aunque no exentos de tragedias. El 23 de marzo de 2003, un Patriot derribó por error un caza Tornado GR-4 británico, matando a sus 2 tripulantes. Días después, otro Patriot abatió un F-A-18 Hornet estadounidense. En ambos casos, el sistema identificó erróneamente las señales de radar amigas como amenazas hostiles. El escudo, una vez más, se volvió contra aquellos a quienes debía proteger. La ironía era dolorosa. En su búsqueda de automatización, el Patriot había reducido la intervención humana al mínimo. El sistema decidía en segundos si un objeto era enemigo o aliado, basándose en algoritmos de identificación electrónica. Cuando esos algoritmos fallaban, las consecuencias eran irreversibles. Los operadores, entrenados para confiar en la máquina, tenían apenas segundos para intervenir manualmente. En 2003, esa confianza ciega costó más vidas que los propios misiles enemigos. A pesar de todo, el Patriot no fue abandonado. Estados Unidos invirtió miles de millones en mejorar sus versiones. El PAC-3, desarrollado por Lockheed Martin, introdujo una capacidad revolucionaria: el impacto directo Hit to Kill. En lugar de depender de fragmentación, el misil se lanzaba con una precisión tal que destruía al objetivo por energía cinética pura. Alcanzaba velocidades superiores a Mach 4, y su maniobrabilidad era impulsada por pequeños propulsores laterales de control vectorial. Las pruebas en el White Sands Missile Range demostraron su efectividad. En 1999, un PAC-3 interceptó con éxito un misil balístico táctico a más de 150 kilómetros de distancia. El renacer del Patriot no fue inmediato, sino el resultado de una larga década de introspección tecnológica y política. Después de los fracasos del Golfo Pérsico, el Pentágono comprendió que el problema no era solo de software o precisión, sino de concepto. La guerra moderna había cambiado para siempre. Los enemigos ya no eran solo aviones ni misiles intercontinentales, sino amenazas móviles, fragmentadas, impredecibles. La era digital exigía un escudo que pensara por sí mismo, que no solo respondiera, sino que anticipara. Así comenzó la evolución del Patriot hacia sus versiones más sofisticadas: el PAC-2, posteriormente, el PAC-3, un sistema que redefiniría lo que significaba defensa aérea. El PAC-2 apareció en 1995 con una mejora sustancial en su cabeza de guerra y en su sistema de radar. La ojiva se rediseñó con fragmentación de tungsteno y mayor poder de dispersión, mientras que el radar AN/diagonal MPQ-53 fue actualizado para detectar blancos con menor sección radar. Esta versión alcanzó un rango efectivo de 160 kilómetros y podía interceptar misiles balísticos tácticos,
aviones de combate e incluso drones de gran tamaño. Sin embargo, el verdadero salto llegó con el PAC-3, desarrollado por Lockheed Martin a principios de los 2000. Este nuevo misil era completamente distinto, más pequeño, más ligero y mucho más preciso. El PAC-3 medía 5,2 metros, pero pesaba solo 320 kilogramos. Su velocidad superaba Mach 4, y su principio de destrucción cambió por completo. Abandonó las cargas explosivas en favor del impacto cinético, lo que se conoció como tecnología Hit to Kill. En vez de detonar cerca del objetivo, lo golpeaba directamente, utilizando su velocidad y energía para pulverizarlo en el aire. Su sistema de guiado combinaba un radar activo en banda K con comunicación constante con el radar terrestre, lo que permitía correcciones en vuelo con precisión milimétrica. Era un proyectil inteligente, una máquina que aprendía a corregirse mientras cruzaba el cielo. En cuanto a construcción, el PAC-3 incorporó nuevos materiales compuestos y un motor de combustible sólido con doble impulso, lo que le daba una aceleración inicial brutal y una fase final controlada por micropropulsores laterales. Cada lanzador M901 podía cargar hasta 16 de estos misiles, 4 veces más que los modelos anteriores. A nivel operativo, una sola batería completa, radar, centro de control, lanzadores y equipos de energía, costaba más de $1.200 millones, y cada misil, cerca de 5 millones. No obstante, la fiabilidad alcanzada en las pruebas era superior al 85%, un logro que pocos sistemas de defensa podían igualar. El mundo, una vez más, comenzó a creer en el escudo. Alemania, Japón, Corea del Sur, Israel, Polonia, España, Arabia Saudita y otros países firmaron contratos millonarios para adquirir o actualizar sus baterías. En Europa del Este, la OTAN consideró al Patriot como pieza clave de su defensa ante el creciente poder misilístico ruso. Polonia recibió sus primeras unidades en 2023 bajo el programa Wisla, mientras Suecia y Rumanía siguieron el mismo camino. Pero el verdadero regreso del Patriot ocurrió en el lugar más impensado, Ucrania. Cuando Rusia invadió el país en febrero de 2022, los cielos se convirtieron en el frente más decisivo del conflicto. Los misiles de crucero Kalibr, los balísticos Iskander, más tarde, los hipersónicos Kinzhal amenazaban con arrasar infraestructuras enteras. Ucrania pidió ayuda, y en diciembre de 2022, Estados Unidos aprobó el envío de la primera batería Patriot PAC-3 MS, la versión más moderna del sistema. A principios de 2023, Alemania y Países Bajos se unieron al esfuerzo, entrenando a operadores ucranianos en tiempo récord. El 4 de mayo de 2023 marcó un punto de inflexión. Un misil Kinzhal ruso, un arma hipersónica capaz de alcanzar Mach 10, fue interceptado sobre Kiev. Era la primera vez en la historia que un Patriot destruía un objetivo de ese tipo. Los medios internacionales lo calificaron de hazaña, y los técnicos confirmaron que el radar /diagonal MPQ-65 del sistema había detectado la amenaza a más de 200 kilómetros, calculando su trayectoria con un margen de error de apenas 0,1 segundos. Lo que el mundo creía imposible se hizo realidad. El escudo había detenido al rayo. A lo largo de 2023 y 2024, el sistema continuó desempeñando un papel fundamental en la defensa ucraniana. Según informes del Ministerio de Defensa de Ucrania, las baterías Patriot interceptaron más de 50 misiles de largo alcance, incluyendo variantes Iskander-M y Kinzhal, con una tasa de éxito superior al 85%. Sin embargo, la presión sobre los operadores era constante. Cada misil interceptado costaba millones de dólares, y la reposición de municiones dependía del apoyo occidental. En entrevistas posteriores, un operador ucraniano identificado como Andriy relató: "Cada noche escuchamos las alarmas, vemos los puntos en el radar y sabemos que solo tenemos segundos. El Patriot no perdona errores. Es preciso, pero exige nervios de acero". El sistema también demostró sus limitaciones. Los ataques rusos con drones Jav-136, de bajo costo y vuelo lento, saturaban los radares Patriot, diseñados para amenazas rápidas. En varias ocasiones, los operadores tuvieron que priorizar qué interceptar y qué dejar pasar, protegiendo infraestructura crítica a costa de zonas residenciales. El escudo salvaba vidas,
pero también exponía su propia fragilidad. No era omnipotente, sino selectivo. En comparación con otros sistemas de la época, como el ruso S-400 o el israelí David Sling, el Patriot se situaba en un punto medio entre potencia y fiabilidad. El S-400 tenía un alcance superior, hasta 400 kilómetros, pero carecía de confirmaciones públicas de intercepciones reales en combate. El David Sling, en cambio, ofrecía mayor precisión en entornos urbanos, aunque a un costo aún más alto. Donde el Patriot destacaba era en su interoperabilidad. Podía integrarse con radares de alerta temprana, aviones AWACS y sistemas TAAD, formando una red de defensa aérea multinivel. Esa capacidad de trabajar en equipo lo convertía en una pieza clave del rompecabezas defensivo de la OTAN. El PAC-3 versión actual del sistema, representa la culminación de más de 40 años de evolución. Con un motor mejorado de doble impulso, un radar AESA de matriz activa y algoritmos de guiado basados en inteligencia artificial, su tiempo de reacción es inferior a 4 segundos desde la detección hasta el disparo. Cada batería puede cubrir una ciudad entera, y sus misiles alcanzan blancos a más de 200 kilómetros, incluso a 30 kilómetros de altitud. Las nuevas versiones pueden comunicarse directamente con sistemas de defensa de otros países aliados, creando un escudo continental interconectado. Sin embargo, este nivel de sofisticación tiene un costo humano y económico elevado. El mantenimiento requiere personal altamente capacitado y condiciones eléctricas estables. Los fallos de sincronización o interferencia electromagnética pueden comprometer la eficacia del sistema. Además, el uso prolongado en zonas de combate, como en Ucrania, ha revelado el desgaste acelerado de componentes por sobrecarga térmica y vibración continua. Aún así, el Patriot sigue siendo un símbolo. Su sola presencia disuade ataques, proyecta poder y envía un mensaje político tanto como militar. Para los ucranianos, representa esperanza. Para los rusos, un obstáculo tecnológico difícil de sortear. En 2024, Ucrania solicitó más unidades y repuestos, mientras Alemania y Estados Unidos discutían la creación de una coalición de defensa aérea basada en el modelo Patriot. La historia del MIM-104 Patriot es, en el fondo, la historia de una promesa humana. La búsqueda incesante de seguridad en un mundo donde el peligro cae del cielo. Nació del miedo, creció bajo la presión de la guerra y maduró entre los errores y las lecciones que solo el combate real puede enseñar. Su evolución, desde el sistema SAMDE de los años 60 hasta el sofisticado PAC-3 de la actualidad, refleja no solo los avances de la ingeniería, sino también la fragilidad de nuestra fe en la tecnología. Porque en el Patriot, como en todo lo que el ser humano construye para sobrevivir, se esconde la ilusión de controlar lo incontrolable. Durante décadas, el Patriot fue símbolo de orgullo y poder. Sus misiles surcaron los cielos de Irak, Arabia Saudita y Ucrania, prometiendo protección y justicia tecnológica. Y aunque en muchos casos cumplió su función, en otros reveló las grietas invisibles de la perfección. Las tragedias del Golfo, los errores de identificación en Irak, los impactos fallidos y los costos astronómicos mostraron que incluso el escudo más avanzado puede ser vulnerable cuando la arrogancia reemplaza la prudencia. La guerra moderna no se gana solo con precisión, sino con consciencia de sus límites. Técnicamente, el Patriot logró lo que ningún sistema de su generación había conseguido: combinar radar multifunción, guiado por enlace de datos y capacidad de impacto directo. Su arquitectura modular permitió su adaptación constante, y su interoperabilidad con las redes aliadas lo convirtió en el pilar de la defensa aérea occidental. Pero su verdadera fuerza no está en los números ni en las estadísticas, sino en lo que representa: el esfuerzo de naciones enteras por no repetir los errores del pasado, por transformar el miedo en vigilancia y la incertidumbre en cálculo. En la guerra de Ucrania, el Patriot volvió a ser protagonista. Sus intercepciones de misiles Kinzhal demostraron que aún tiene relevancia en el campo de batalla más complejo del siglo XXI. Pero también dejó en claro que la guerra evoluciona más rápido que cualquier máquina. Por cada misil interceptado, hay 100 nuevas amenazas desarrollándose en silencio. La tecnología, aunque poderosa, nunca es definitiva. El enemigo más peligroso no siempre viene del cielo,
sino de la complacencia de creer que ya no hay nada más que mejorar. Hoy, más de 18 países confían en el Patriot. Sus baterías protegen ciudades, bases y gobiernos. Pero tras cada radar, cada lanzador y cada misil, hay un operador humano, un soldado que observa las pantallas con la responsabilidad de decidir en segundos entre la vida y la destrucción. Esa combinación entre ciencia y alma, entre algoritmo y miedo, es lo que realmente define al Patriot. Es un recordatorio de que la guerra, por más tecnológica que sea, sigue siendo profundamente humana. Quizás su mayor legado no sea el número de misiles que interceptó, sino las lecciones que dejó al fallar. Porque cada error obligó a la humanidad a repensar su dependencia de las máquinas, cada pérdida impulsó una mejora, y cada avance trajo consigo una nueva pregunta. ¿Hasta qué punto podemos confiar en lo que nosotros mismos creamos? El Patriot, con todas sus virtudes y contradicciones, representa esa dualidad eterna entre poder y vulnerabilidad. No es un escudo perfecto, sino un espejo, uno que refleja tanto nuestra genialidad como nuestros límites. Y mientras los cielos sigan siendo escenarios de guerra, habrá quienes confíen en él, quienes lo teman y quienes lo cuestionen. Pero una cosa es cierta, el Patriot cambió para siempre la forma en que el mundo entiende la defensa aérea, no solo como arma, sino como símbolo. El símbolo de una era en la que el hombre, rodeado de fuego y de incertidumbre, decidió levantar su mirada al cielo y construir un escudo, no para desafiar a los dioses, sino para seguir existiendo.